Hola a todos, el día de hoy se abrirá paso al debate acerca del aborto tipificado en el artículo 122 del Código Penal colombiano. El debate se dividirá en tres partes. Primero, los argumentos y el debate en derecho. Segundo, en temas sociales. Tercero, en lo que respecta al tema psicológico. Mi argumento va dirigido al derecho que tienen las mujeres a abortar y el alcance que tiene este. Para ello quiero iniciar con unas cifras que nos da el diario El País, que nos dice que 2.290 mujeres fueron procesadas en Colombia entre el año 2015 y 2017 por el delito de aborto. Es algo que a mí me parece inconcebible porque si bien es cierto la sentencia 355 del 2006 da solamente tres causales de exoneración, es decir, en las cuales se puede abortar, también deja claro que la mujer tiene derechos como la salud, la vida, la libertad, tiene derechos sexuales y reproductivos que le dan la facultad a ella de decidir si tener o no hijos, cuántos tener, en qué momento y el intervalo a tenerlos. Por ende, considero que penalizar el aborto genera o representa una gran inobservancia de los derechos mencionados anteriormente y que el Estado está faltando a los principios o a los propósitos que establecen la Constitución, porque al penalizarlo está violando los derechos que tiene la mujer. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el argumento que acaba de proponer mi compañero, ya que él está hablando del aborto como un derecho de la mujer y sabemos y entendemos el aborto como ese derecho que tiene la mujer de decidir si tener o no su hijo, de decidir sobre su cuerpo. Este derecho entonces se haría extensible a la persona que está por nacer. Entonces, basaré mis argumentos en la vida del nasciturus vista desde dos perspectivas. La primera es como un bien constitucionalmente protegido y la segunda es como el derecho fundamental a la vida que normalmente nosotros conocemos. La Corte nos ha aclarado esta situación. Nosotros ya sabemos que para que uno sea titular del derecho, de un derecho fundamental, uno debe ser una persona humana y la Corte lo ha reiterado. A pesar de eso, la protección de la vida se predica incluso a las personas que no han alcanzado siquiera dicha condición. Por lo tanto, la Corte en pronunciamientos anteriores a esta sentencia ya también había dicho que a pesar de que el nasciturus no fuera considerado como una persona humana, este merecía la protección por parte del Estado. Es decir, que además de que se tomen políticas públicas, también se debe tomar una iniciativa por parte del legislador para tratar de proteger efectivamente los derechos del que está por nacer. Y esta protección se da, tiene su génesis en la consideración de la Corte que hace respecto al que está por nacer al definirlo como una vida humana en gestación. Por lo tanto, es sumamente importante que el Estado garantice a través de sus políticas públicas y a través de leyes que se garantice este derecho del que está por nacer y se le garantice la vida. Bueno, adicionalmente también voy a mencionar dos cosas que aparecen en el bloque de constitucionalidad. La primera es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su mismo preámbulo dice textualmente, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Esto ya lleva en sí misma una protección al que está por nacer. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra respecto a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por estas razones es que considero que el aborto sí debería ser penalizado. Bueno, pero Sergio, también se cabe resaltar que pues por proteger los derechos del nasciturus no podemos incurrir en una inobservancia de los derechos adquiridos ya por la mujer. Por ende, el Noticias RCN nos dice el año anterior que 400.000 mujeres murieron producto de abortos clandestinos. Y a esta cifra Colombia aporta 70 muertes. Quizás no sea algo para alarmarse para algunos o algo pues muy grave, pero sí denota una inobservancia de los derechos a la salud y a la vida que tienen las mujeres. Uno de los principales motores del gobierno Macri a hablar o a debatir sobre el tema del aborto es que cientos de chicas llegaban diariamente a las salas de urgencias, a emergencias a que fueran tratadas por sus problemas, producto
de las complicaciones que tuvieron por abortos clandestinos. Un médico, lo mismo lo cita el mismo RCN, expone que en esas clínicas se les aplican unos medicamentos que atentan contra su salud, causándole hemorragias internas que le pueden causar hasta la muerte. Entonces, Colombia, al penalizar el aborto, está incurriendo una inobservancia de sus derechos, puesto que está prácticamente que induciendo a las mujeres a que acudan a esta práctica clandestina. Por ende, considero que despenalizando el aborto y legislando acerca de este, se puede por medio de políticas públicas introducir el tema del aborto seguro en las IPS y en las CPS para que se presten estos servicios de una forma segura, de una forma saludable y así y solo así poder que los derechos de las mujeres se garanticen y se vean satisfechos. Es el momento de no quedarse atrás. Muchos países en el mundo, como por ejemplo los europeos, Alemania, Bélgica, España, y por ejemplo en América, Estados Unidos, en Sudamérica, Uruguay, han legislado sobre el tema y han despenalizado el aborto. Es el momento en que Colombia no se debe quedar en la ambigüedad, en temas pasados, en temas religiosos, en temas ambiguos. Por ende, el aborto debe ser despenalizado y debe legislarse sobre este para que sea seguro y saludable para las mujeres. Ahora bien, en Colombia vemos que el aborto siempre ha sido un tema controversial y de gran impacto, donde siempre va a haber ese sentido de dos posturas diferentes, que es en contra y a favor. Mi parte o mi consideración es que voy en contra del aborto, y empiezo a hablar de unas alternativas que tiene la mujer para abortar. Una de esas alternativas viene siendo lo que es eh, la educación sexual. Bien, tenemos que resaltar las opciones que están vigentes en este momento. Siempre se tienen que resaltar y tienen que verse otras alternativas porque el aborto no siempre es la solución. Mi argumento de esto comienza siendo desde que la educación sexual tiene una gran importancia, dado que en primer lugar esta opción tiene un gran impacto aprobado en nuestra legislación, primero que todo. Pues para nadie es un secreto que la adolescencia llega con estos cambios físicos y mentales y las ganas de experimentar. Es por eso que el Código de Infancia y Adolescencia nos dice o nos establece dentro de uno de sus códigos, si no estoy mal, el artículo 44, que siempre se le va a brindar un apoyo a la educación sexual para las instituciones. Que debe ser recibida en casa también, una de las tantas razones por las cuales nosotros debemos comenzar a ver que la educación sexual tiene grandes posibilidades de que nosotros como ciudadanos, como todos los territorios, podemos empezar a desarrollarnos y a sentir que este podría ser la oportunidad para decir no al aborto. Eh, Dado que si la sexualidad es llevada con responsabilidad y con los avances tecnológicos, no llegaríamos a modificar las causales que a mi parecer protegen a la mujer y a su gestación. Asimismo, el gobierno nacional ha establecido que alrededor de 80% de las instrucciones educativas cuentan con una amplia educación sexual integral basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y, como bien decía mi compañero, reproductivos, desde un enfoque de género y más allá, donde la salud pública de la mujer también llega a ser muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el aborto también es un riesgo para la mujer. Y refiriéndonos ya a lo que decía la sentencia 355 del 2006, nos hace recordar que existe para las mujeres posibilidades para generar mecanismos de planificación. Asimismo, podemos ver que se puede ver que la mujer cabeza de familia desfavorecida se le puede dar un apoyo integral. Y esto es importante. Entonces, razones por las cuales una buena implementación en la educación sexual desde casa, da que el gobierno en su plan de salud pública evitara que la mujer llegaría a la forzosa decisión de arremeter contra su propio cuerpo en el sentido de abortar. Para mí esa es mi postura.
Bueno, yo no estoy a favor de tu argumento por el simple hecho de que hay cifras muy alarmantes, la cual anunció la directora del ICBF, que sustentan el embarazo adolescente. Estas cifras son que desde el año 2008 hasta el año 2013 han nacido cada año en promedio 159.656 niños y niñas de madres entre 10 y 19 años. De ese total, alrededor del 4% eran madres entre 10 y 14 años de edad. Solo durante el 2013 nacieron 153.711 niños y niñas de madres entre los 10 y 19 años, solo en un año. Entonces, las consecuencias de este embarazo en la adolescencia son múltiples, ya que son el 19,5%, es decir, que una de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años es madre o está embarazada. Esto puede ser un gran obstáculo en las posibilidades de construir un proyecto de vida por parte de los adolescentes, ya que ser madre antes de desarrollar los recursos y habilidades personales para una maternidad efectiva restringe las opciones de vida de los adolescentes. A veces los adolescentes tienen que dejar de estudiar porque quedan embarazadas, los papás los echan de la casa, y esto lleva posiblemente a condenarlos como a la pobreza y poniendo en peligro la vida de sus hijos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estas problemáticas de embarazo adolescente causan una problemática de ámbito social. Bueno, para seguir con el tema de mi compañera y añadiéndole un poco de contexto, para darle un contexto social al tema del aborto y estar a favor de él, vamos a hablar del contexto colombiano. El aborto en Colombia, por ejemplo, en las grandes ciudades se dice que tienen planes de desarrollo, planes de manejo, planes para ayudar a las que son mamás a temprana edad o abortos de diferentes casos, pero el tema es que a nivel territorial en Colombia falta mucho apoyo, a nivel de, yo qué sé, en Amazonas no es el mismo apoyo de una EPS al que el mismo que dan en Bogotá. Además, así, para añadirle, el gobierno nacional no le da las garantías a una mujer que tiene la necesidad de hacerse un aborto, ya sea porque no tiene plata, la familia no la acepta, o todo eso. Tenemos medidas como el ICBF para darle en adopción, o lo que le da la sociedad en ese momento, que es un aborto clandestino, lo cual no es para nada seguro por falta de apoyo del gobierno. Una mujer de escasos recursos no tiene el dinero para acercarse a una EPS y pedir el proceso, pedir una cita con un médico, etcétera. Entonces no es lo mismo manejar un caso de un aborto en una ciudad grande en Colombia a manejarlo por fuera del territorio nacional, en zonas abandonadas, ya sea el campo, departamentos alejados, etcétera. Es muy complicado el tema del aborto cuando tú no has vivido en una zona de difícil acceso o de necesidad. Ya vemos que el aborto se maneja, las personas que normalmente defienden que no se practique el aborto son personas de altos recursos, pueden manejar el tema del dinero de una manera muy tranquila. En cambio, las personas que de verdad necesitan esa educación sexual no tienen ese acceso a la educación sexual, a los métodos de protección y a todo ese tipo de hechos. Entonces, contradiciendo a todo lo que están diciendo mis compañeros que están a favor del aborto, no me parece ese tema en general. O sea, no es lo mismo un apoyo en una gran ciudad a territorios alejados. Pues la verdad no puedo estar de acuerdo contigo. Primero, porque tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la OMS y hasta la UNAF se han unido frente a la nación, frente al gobierno nacional, para proporcionar esa educación social. Por si no sabías, la, la resolución 769 del 2008 con la 1973 del 2008 promueve eso, que la educación social no se quede solo en ir y proporcionársela a quizás los sectores más vulnerables que tú dices que son las regiones o quizás hasta los indígenas en la Amazonas. Bueno, ¿qué pasa con esto? La OMS frente al Amazonas, frente a esta comunidad indígena, proporciona esa educación sexual por medio de la Cruz Roja. Además, es algo como contradictorio meterte frente a una cultura totalmente diferente que no se ve identificada con tus normas, con tus reglas, con tus hábitos. Por ello, se toman como mecanismos diferentes. En otra cuestión, frente a la resolución 3353 de 1993, esa es la más importante que hay, ya que el gobierno nacional se unió con el Ministerio de Educación para proporcionar la educación sexual a todas partes que se pueda de la nación. Por ende, se inició con 5 regiones y actualmente está
proporcionada por toda la nación, lo cual creo que es algo incoherente decir que no llega la educación sexual a estas partes de la región. Segundo, y creo que muy importante, y es que no solo la educación sexual la tiene que imponer el gobierno nacional, sino que también eso imparte desde los hogares, empezando porque los padres tienen que concientizar que la información y frente a ese tema tan relevante es fundamental en un adolescente, ya que pues así como ustedes lo mencionan y actualmente en, en, el, en las edades de 12, 14 años se ve los índices de embarazos y hasta los abortos y mortandad bastante elevados. Por ende, desde los 12 años hasta los 24 años, el servicio de salud y frente a los métodos anticonceptivos y hasta una educación social frente a salud amigable, clínicas o hasta puerto EPS, te la proporcionan. Pero algo que sí quisiera como decir es que no veo por qué el aborto tiene que ser la última opción cuando el Estado te proporciona como todos estos apoyos para que puedas como que sí, evitar esa última instancia. Entonces, pues la verdad yo quisiera saber si el aborto en realidad es lo último que uno puede llegar a hacer sabiendo que hasta en la propia mujer, bueno, teniendo en cuenta que el aborto tiene 3 excepciones, en algunas que no aplique, que son los clandestinos, no tiene algún efecto psicológico, pues porque la verdad creo que por más educación sexual y por más métodos de planificación debe tener alguna consecuencia. Y creo que no hay que debatirlo tanto. Vanessa, pues en cuanto al síndrome posaborto, hay avances psicológicos que han sacado en los últimos años que demuestran que después de una interrupción voluntaria del embarazo no existen aumentos significativos en cuanto a los síntomas de estrés o de estrés postraumático. Entonces, por todo esto, estos como documentos se puede llegar a una conclusión en donde el aborto en sí no es la causal como de la depresión o de este estrés postraumático que se da en algunas madres que deciden abortar, sino que se da en caso de circunstancias adversas a este aborto y que son circunstancias que ya venían anteriormente del procedimiento que se realiza. Además de esto, hay una hipótesis que habla sobre los niveles de autoestima y el estado de ánimo de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Este estado de ánimo es superior al que tienen muchas mujeres que tienen embarazos no deseados y deciden continuar con el embarazo. O sea, normalmente estos avances psicológicos demuestran esto, que en realidad no existe un síndrome posaborto o no existe como una complicación psicológica en las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Pues Alejandra, digamos que con respecto a tu argumento, yo entiendo el punto, o sea, entiendo la idea que quieres plantear de acuerdo a que el síndrome postraumático no viene producto del aborto, pero sí quiero dejarte claro que hay estudios psicológicos, psiquiátricos colombianos. De hecho, la Universidad Católica de Córdoba es uno de los que ha promovido estas investigaciones y estos avances a nivel de ¿qué? Sí se prueba que posterior a un aborto, primero el nivel de hormonas aumenta en cantidades y esto genera 2 cosas. Primero, que la mujer de alguna manera se sienta o extremadamente feliz y no pueda exteriorizar realmente cuál es su verdadero sentimiento. O segundo, que es en la mayoría de casos lo que pasa, pues que se profundice aún más el sentimiento de culpa, porque también, como se ha demostrado en varias investigaciones científicas, después de abortar, o sea, realmente la pérdida de un hijo es prácticamente lo mismo que la pérdida de cualquier ser querido, que psicológicamente y que, pues, digamos, ustedes quieran defender la idea de que no he compartido experiencias con un bebé, no tengo recuerdos, no tengo sensaciones ni emociones que hagan que yo reaccione de cierta manera, no significa que yo no tenga una conexión y un vínculo con este bebé y con esta persona que llevo ya en el vientre, porque digamos, o sea, también hay muchos psiquiatras, entre estos Thomas Berry,
y pedagogos muy famosos como Jean Piaget o Donald Winnicott, que han defendido en varios casos la tesis de la programación fetal, que no sé si la conozcas, pero pues digamos que todos venimos producto de una conexión intrauterina que generamos con nuestra madre. Entonces, a raíz y durante esta conexión que generamos, realmente sí hay vínculos estrechos, sí se generan, si recordamos dolores, emociones, voces, a veces hasta olores, o sea, el tacto, hay muchas cosas que psicológicamente sí afectan tanto a la madre como al bebé. Y pues, como tú lo dices, o sea, hay muchos estudios científicos que sí lo tienen pues completamente comprobado. Entonces, digamos que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás manifestando porque soy consciente de la cantidad de investigaciones que hay respecto a los efectos que genera, los efectos postraumáticos que genera el aborto en una mujer. Bueno, y claramente, Laura, yo tampoco me encuentro de acuerdo con tu posición y complementando un poco lo que dice mi compañera. Es claro que encontramos consecuencias físicas y emocionales que afectan de forma importante a una mujer, pero pues además de esto influyen significativamente en su desarrollo de actividades y se generan depresiones reactivas y endógenas que ocasionan patologías psiquiátricas y asimismo psicológicas. Entonces, esto puede llevar a que desde una forma de verlo, la depresión y las conductas se generan autodestructivas en sí, hasta la mujer misma puede llegar a decir que en algún momento de su vida no sería capaz de tener otro hijo. Entonces, eso también ocasionó una serie de alteración significativa de emociones y sentimientos claramente muy marcados. Ahora bien, vemos que en un aborto, aparte de ser una consecuencia dolorosa, es directamente el fin intencional de una vida humana individual. Entonces, es por esto que hay que tener presente que el bebé que crece dentro del útero de la madre es un ser humano que desde el momento de su concepción igual sigue siendo una pérdida grandísima para la madre. Porque, pues, pongámoslo en contexto, nosotros en algún momento, de por sí, cuando nos estábamos formando y nos estábamos desarrollando, también fuimos este pequeño ser conformado por una, dos o tres células que no solamente comenzábamos biológicamente en la vida en el momento de la concepción, sino que también empezábamos a desarrollar la persona como tal. Entonces, el acabar con la vida existente en el vientre claramente es terminar con la vida de un ser que hubiera estado consciente de su misma vida después. Entonces, eso es lo que sucede, por lo menos, si yo te digo una persona en estado de coma. Eso no significa que ha dejado de ser persona, todo lo contrario. La continuación de la personalidad es la misma. Lo que pasa es que la continuación de la vida sigue siendo la misma capacidad de desarrollar su vida y de concretar la existencia de la persona. Entonces, es por eso que reitero que la vida comienza en el momento de la concepción y así mismo debe ser protegida desde ese mismo instante. Bueno, aquí finaliza el debate. Es un debate quizás corto, pero rico en argumentos. Ofrece tres enfoques que fueron mencionados anteriormente: un enfoque en derecho, un enfoque en tema social, un enfoque en psicología, y ofrece dos bandos, ofrece dos puntos de vista. ¿A qué bando, a qué punto de vista acogerse? Ya la decisión la tienes tú. Muchísimas gracias.